En el campo de batalla, siempre han existido soldados entrenados para destacar. Pero en el corazón de cada ejército moderno, hay una clase distinta de guerrero, las fuerzas especiales. Son aquellos que operan en las sombras, llevan a cabo misiones imposibles y enfrentan los retos más peligrosos en solitario o en pequeños grupos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo surgieron estas fuerzas de élite? Hoy, exploraremos la historia detrás del origen de las fuerzas especiales, desde sus humildes comienzos en la antigüedad hasta su consolidación en la era moderna. Para entender el origen de las fuerzas especiales, debemos viajar al pasado, mucho antes de que existieran los comandos modernos o los equipos de operaciones encubiertas. En la antigüedad, los ejércitos ya comenzaban a distinguir entre soldados ordinarios y aquellos que tenían habilidades excepcionales. Uno de los primeros ejemplos conocidos proviene de la antigua Grecia, con los peltastas. Estos guerreros ligeros estaban equipados con lanzas y pequeños escudos, y a menudo eran usados para hostigar a las formaciones pesadas de infantería enemiga, utilizando tácticas rápidas de golpear y correr. No eran tropas regulares, su capacidad para moverse rápidamente y atacar por sorpresa les daba una ventaja estratégica. Del mismo modo, los arqueros a caballo del ejército de Gengis Khan eran expertos en el uso del terreno y en la movilidad. Capaces de disparar con precisión mientras cabalgaban a gran velocidad, estos guerreros actuaban de manera similar a las fuerzas especiales modernas, usando el sigilo, la rapidez y la sorpresa para derrotar a fuerzas enemigas más grandes. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el concepto de las fuerzas especiales comenzó a tomar forma definitiva. Con el mundo sumido en un conflicto a escala global, las tácticas convencionales de los ejércitos no siempre eran suficientes. La guerra moderna requería grupos pequeños, altamente entrenados, capaces de realizar operaciones detrás de las líneas enemigas. Winston Churchill, primer ministro británico, fue uno de los primeros en reconocer esta necesidad. En 1940, ordenó la creación de los comandos británicos. Estas unidades se especializaron en incursiones relámpago y sabotaje. Eran expertos en desembarcos anfibios, demoliciones y en operar en condiciones extremas. Entre estas primeras unidades destacaba el SAS, o Special Air Service, fundado en 1941. Su misión principal era desestabilizar las posiciones alemanas en el norte de África. Usaban tácticas de guerrilla, emboscaban convoys y destruían instalaciones estratégicas. Estos comandos británicos sembraron el terror entre las fuerzas enemigas y rápidamente demostraron que pequeñas unidades de hombres, si estaban adecuadamente entrenadas, podían infligir un daño significativo. Al otro lado del Atlántico, los Estados Unidos también comenzaron a desarrollar sus propias fuerzas especiales. El Office of Strategic Services, o OSS, fue el precursor de la actual CIA. Durante la guerra, el OSS entrenó grupos especializados en espionaje, sabotaje y operaciones clandestinas detrás de las líneas enemigas en Europa y Asia. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo no se estabilizó completamente. En cambio, la Guerra Fría trajo una nueva forma de conflicto, donde las operaciones encubiertas y los conflictos asimétricos se volvieron comunes. Las fuerzas especiales adquirieron una importancia aún mayor, especialmente en misiones de espionaje y operaciones de sabotaje. Durante este periodo,
nacieron algunas de las unidades más icónicas de hoy en día. En 1962, la Marina de los Estados Unidos creó los Navy SEALs. La guerra de Vietnam se estaba intensificando, y los SEALs fueron diseñados para llevar a cabo misiones de infiltración en ríos, junglas y pantanos. Su entrenamiento era extremo, y las misiones que realizaban eran altamente peligrosas. Paralelamente, los Boinas Verdes, otra unidad de élite, se especializaba en la guerra de guerrillas, entrenando a grupos insurgentes y realizando operaciones de contrainsurgencia en territorios hostiles. Las fuerzas especiales ahora no solo eran soldados excepcionales, sino expertos en la guerra no convencional. En un mundo donde los conflictos no siempre se peleaban con ejércitos regulares, estas unidades se convirtieron en la primera línea de defensa y ataque. Hoy, las fuerzas especiales han evolucionado aún más. Estas unidades de élite operan en casi todos los conflictos modernos. Son los primeros en llegar y los últimos en irse. En los últimos años, misiones de alto perfil, como la Operación Neptune Spear, que llevó a la muerte de Osama Bin Laden, o las operaciones de rescate en África realizadas por comandos franceses, han capturado la imaginación del mundo. Pero la mayoría de las veces, estas fuerzas actúan en las sombras, realizando misiones que nunca se hacen públicas. Desde operaciones antiterroristas hasta misiones de inteligencia y rescates de rehenes, las fuerzas especiales son las encargadas de ejecutar las tareas más delicadas. Y aunque sus orígenes se remontan a la antigüedad, hoy operan con tecnología y tácticas avanzadas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Las fuerzas especiales han recorrido un largo camino desde los primeros guerreros especializados en la Grecia antigua o los arqueros a caballo del Imperio Mongol. Su historia es una evolución constante, adaptándose a las necesidades de cada era. Pero, al final del día, lo que define a estos guerreros no es solo su equipo o su tecnología, sino su entrenamiento implacable, su disciplina y su capacidad para realizar lo que otros no pueden. Y así, con cada misión que realizan, las fuerzas especiales siguen escribiendo nuevos capítulos en la historia militar del mundo. Si quieres seguir explorando las historias más increíbles y secretas del mundo militar, asegúrate de suscribirte y estar atento al próximo episodio.